Ah, Muchas gracias, José, por la presentación. Para mí sería más gratificante poder compartir físicamente con vosotros esta sesión formativa, básicamente porque yo soy una persona que estoy acostumbrado a interactuar con grupos. Yo doy clases a pedagogos y a educadores y educadoras sociales en la universidad, pero también participo en bastantes actividades formativas con profesores y con educadores del campo digamos, de la educación, de la pedagogía social y de la educación social. Y para mí la interacción y la comunicación es fundamental, ¿no? Y aquí pues hay muchas limitaciones y una de ellas es que yo no os puedo ver a todos y a todas los que estáis ahora conectados, y además voy a poner una presentación y entonces ya solo veré la presentación y es una sensación como muy extraña, ¿no? Hablar para un PowerPoint, ¿no? El PowerPoint es bastante frío, lo que pasa que si no lo utilizo me voy a dispersar y prefiero utilizar, digamos, el PowerPoint como línea, como guión de lo que os quería trasladar, ¿no? Sí me gustaría pediros que, como no os puedo ver, que indiquéis a través del chat, supongo, ¿no, José? Que si en cualquier momento queréis intervenir, si tenéis una pregunta, un comentario, una valoración, yo voy a soltar algunas provocaciones en lo que os voy a comunicar y me gustaría que reaccionaseis, ¿no? Y como yo no puedo ver, no os puedo ver y no puedo ver tampoco la mano levantada al poner la presentación, pues yo vía José, pues le trasladáis a él que queréis hablar o que queréis intervenir y él ya me va a interrumpir para que podamos interactuar más allá de lo que os quiero contar, ¿no? Aún así, al final, pues tendremos la oportunidad pues, de compartir preguntas o cuestiones que puedan suscitar a partir de lo que yo os voy a transmitir o de lo que vosotros y vosotras queráis comunicar sobre esta cuestión, puesto que mi punto de vista no necesariamente tiene que coincidir con el vuestro, con otros posibles puntos de vista, ¿no? Voy a cargar la presentación, si me permitís un momento. Eh, Creo que estoy compartiendo ya la pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, ya sé. Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la posibilidad que me dais de compartir estas jornadas con todos y todas vosotras, ¿no? Por una razón muy simple, porque entre la gente que nos dedicamos a esto de la educación y la comunicación del cambio climático tenemos una especie de chascarrillo interno. Siempre decimos que cuando sale el tema del cambio climático, en cualquier ámbito profesional o de la vida cotidiana, salvo que se planifique como un tema central, la conversación no suele durar más de 4, 5, 6 minutos, ¿no? Incluso podéis hacer el experimento, ¿no? Y esta jornada, digamos, de formación nos va a permitir compartir al menos durante casi una hora o más de una hora, ¿no? Pues puntos de vista, reflexiones sobre la cuestión del cambio climático, vista desde la perspectiva de la emergencia climática, que no es el cambio climático solo como contenido o como sumatorio de contenidos relacionados con el clima y su fluctuación causada por la intervención humana, y sobre cómo podemos responder desde el punto de vista de la educación a esa situación de emergencia climática, ¿no? A mí siempre me gusta decir que el cambio climático no es un problema más en la piscina de los problemas. Y la piscina de los problemas, seguro que estaréis de acuerdo conmigo, está absolutamente rebosante, ¿no? Máximo en los tiempos que corren, ¿no? Estamos intentando salir de una situación pandémica y entramos ahora sin ningún intervalo, entre comillas, de descanso, en una situación de preguerra o guerra potencialmente nuclear o con unas características que nos remontan incluso a los peores momentos del siglo XX, ¿no? Y el cambio climático no es un problema más en la piscina de los problemas, porque es en realidad un problema de la piscina, es decir, un problema estructural de la piscina que nos obliga a reaccionar
y nos obliga a responder, puesto que seguramente estamos hablando del reto más importante al que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI y en los siglos que están por venir, ¿no? Y esto lo digo, lo decía y lo digo, no tenía pensado decirlo, aunque este último mes, desde que comenzó el conflicto en Ucrania, a lo mejor tenemos que replantearnos esta afirmación y pensar que un posible conflicto mundial, ¿no?, con una componente nuclear, ¿no?, podría ser algo que dejase la cuestión del cambio climático pues convertido en otro problema más de la piscina, ¿no? Para estructurar la reflexión que quería desarrollar en torno a las implicaciones de esta situación, estructuré la charla en esas tres cuestiones que tenéis ahí, ¿no? Primero, ¿qué significa estar en emergencia climática? Porque creo que todavía no acabamos de entender la gravedad, ¿no?, de la situación y la relevancia de la situación. Una segunda, para reflexionar por qué no actuamos ante la emergencia climática, es decir, qué nos impide actuar en correspondencia de la escala y la gravedad de la amenaza, de su potencial, ¿no?, de amenaza. Y finalmente, una reflexión sobre los que me parecen a mí retos urgentes, ¿no?, de la emergencia climática para el campo de la educación, donde quería hacer una reflexión un poco más concentrada en las implicaciones de la LOMLOE para el reto de la emergencia climática, ¿no? ¿Qué significa estar en emergencia climática? Bueno, a mí me gusta mucho esta frase de Margaret Atwood, que si no la conocéis, esta escritora canadiense, pues es la autora de las novelas que sirven de base para el cuento de la criada, por ejemplo, y tiene cierta tendencia en su literatura a abordar cuestiones distópicas, ¿no? Y tiene un ensayo de 2015 precisamente sobre la cuestión climática, no es una obra de ficción, sino un ensayo donde empieza diciendo esto, ¿no? No es el cambio climático, es el cambio de todo, porque realmente si nosotros no somos capaces de responder al cambio climático, todas las cuestiones que hay en la piscina, todos los problemas que podemos ver en la piscina, otros problemas ambientales, problemas de índole económica, problemas de índole política, conflictos sociales, cuestiones asociadas a la desigualdad, etcétera, etcétera, se van a multiplicar. Digamos que es una amenaza con el potencial de multiplicar todos los demás problemas que hay en la piscina. Supongo que sabéis que desde finales del 2001 se está presentando el sexto informe del IPCC. De momento se presentaron los informes parciales del grupo 1, que se dedica a la ciencia básica, y del grupo 2, que se acaba de presentar hace escasamente un mes, coincidiendo con el inicio de la guerra en Ucrania. Por lo tanto, pasó totalmente desapercibido el informe del grupo 2, y me gustaría dar un par de pinceladas de lo que nos dicen estos informes, ¿no? El informe del grupo 1, del IPCC, lo que nos dice es que ya prácticamente no hay ninguna duda, ¿no? La incertidumbre se ha reducido a cero sobre el papel que tienen las actividades humanas en el cambio del clima, ¿no? Sabemos que estamos alterando el clima y que estamos provocando consecuencias que se traducen en eventos climáticos cada vez más extremos, más frecuentes y más intensos, incluidas olas de calor, lluvias intensas y sequías cada vez más frecuentes y severas, ¿no? Esta es una primera constatación sobre la cual la ciencia ya no tiene ningún margen de incertidumbre. Y una segunda constatación en este grupo 1 del IPCC, del sexto informe del grupo 1 del IPCC, es que al menos que comencemos reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala, el limitar el calentamiento global a 1,5 grados, que es el horizonte que tenemos ahora con el Acuerdo de París, después lo comentaré un poco, será prácticamente imposible. Y me gustaría destacar esa calificación de las reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala, ¿no? Hace escasamente un mes se presentó el informe del Grupo 2. El informe del Grupo 2 se dedica a analizar impactos, vulnerabilidades y adaptación. Es decir, el primero, ciencia básica; el segundo, cómo nos puede afectar
el cambio climático, y también es tanto o más preocupante en sus conclusiones que el informe del Grupo 1, ¿no? Nos afirma, por ejemplo, que el cambio climático causado por el ser humano está provocando una disrupción peligrosa y generalizada en la naturaleza y está debilitando la vida de miles de millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y además llama la atención sobre que las personas y los ecosistemas que tienen menor capacidad de respuesta son también los más afectados, los más vulnerables, ¿no? Precisamente en este informe se reconoce que ya hay prácticamente la mitad de la población del planeta que vive en puntos calientes de alta vulnerabilidad ante el cambio climático. Es decir, ya hay casi prácticamente la mitad de la población del planeta, de los 7.000 y muchos millones de habitantes que somos, que ya están siendo afectados de forma significativa, ¿no?, por las consecuencias de la alteración antrópica del clima. Y además llama la atención sobre que hay una brecha cada vez mayor entre las medidas de adaptación que vamos adoptando y las necesidades las consecuencias del cambio climático, y que estas brechas en las posibilidades de adaptación son mayores entre las poblaciones de menores ingresos y que se espera que crezcan. Y nuevamente nos insiste, igual que el Grupo 1, en que la acción mundial es más urgente de lo evaluado anteriormente. Es decir, que si en el quinto informe del IPCC la luz de alerta estaba entre ámbar y rojo, ahora está claramente encendida en un rojo intenso, ¿no? Eso que veis ahí en el fondo, que usé también en esta transparencia, es una gráfica que seguramente algunos de vosotros conocéis, de la Universidad de Reading, ¿no?, de Ed Hawkins, ¿no?, que nos ofrece una página web. Ahí tenéis la referencia donde podemos verificar la evolución de la temperatura media en una gráfica muy interesante, ¿no? Cada línea que veis ahí vertical es un año, ¿no?, desde 1850 hasta la última, hasta el año 2021, y aquí lo que está representado es la desviación de la temperatura con respecto a la media entre 1850 y 2021, tomando como referencia, para distinguir el azul del rojo, la temperatura media entre 1971 y el año 2000, ¿no? Y a partir de ahí, pues se consideran desviaciones estándar hacia abajo, hacia el frío, o desviaciones estándar hacia el calor, ¿eh? Y como podéis ver, a nivel global está claramente definida la evolución de las temperaturas hacia un proceso progresivo y cada vez más acelerado de calentamiento, ¿no? Pero me gusta mucho poner esta gráfica porque está extraído de los mismos datos, varía un poco el periodo cronológico que se adopta como referencia, porque los datos aquí empiezan en 1892, es decir, la primera línea correspondería al año 1892, acaba en el 2021, pero esto se corresponde al océano Ártico, ¿no? Porque hay una tendencia a pensar que el calentamiento global, que el cambio climático es un proceso casi homogéneo, bastante homogéneo en el planeta, y eso no es cierto, ¿no? Hay zonas del planeta que se están calentando a mucha mayor velocidad y cuyas consecuencias, además, en cadena para el resto del planeta pueden ser muy importantes. Y una zona crítica en este momento es el océano Ártico y todos los territorios que rodean el océano Ártico. El norte de Canadá, el norte de Escandinavia, toda la zona siberiana que linda con el océano Ártico, porque ahí el proceso de calentamiento está claramente disparado. Como podéis observar, al final hay una franja ahí roja continua, del color más oscuro que puede tener la gráfica, y donde ya no hay oscilaciones a un poco más de calor, un poco menos de calor, sino que directamente las desviaciones se sitúan en la parte alta, ¿no?, del termómetro, ¿no? Lo cual nos indica que tenemos un problema muy grave que explica muchas de las anomalías, Filomena, otra ola de frío que nos va a entrar seguramente esta semana, ¿no?, que tiene que ver con el desequilibrio que está habiendo en el hemisferio norte como consecuencia del calentamiento global. Y el clima del hemisferio norte es uno de los más afectados, y tenemos un problemilla dado que la mayor parte de la población mundial vivimos en el hemisferio norte, ¿no? Bueno,
Emergencia climática no es solo un concepto que derive de la ciencia o de las advertencias de la ciencia o de la calificación que le podamos dar a la situación los científicos naturales o los científicos sociales, sino que oficialmente estamos en emergencia climática. A nivel de la Unión Europea lo estamos desde noviembre del 2019. El Parlamento Europeo declaró a nivel de toda la Unión la emergencia climática. A nivel del Estado español estamos en emergencia climática desde enero del 2020, ¿no? En donde se tomó un acuerdo en el Consejo de Ministros porque se aprobó la declaración del gobierno ante la emergencia climática y ambiental, ¿no? Lo que sucede, si os dais cuenta y analizáis el calendario con un poco de detalle, veréis que justo 2 meses después, o prácticamente un mes después, a principios de marzo de 2020, declaramos la emergencia sanitaria. Cuando se declaró la emergencia climática prácticamente no nos enteramos, ¿no? Aún seguimos en emergencia climática, pero no hubo una alteración sustancial de nuestra vida, de nuestras vidas, de nuestra vida cotidiana, en el ámbito del trabajo o del ámbito doméstico, o el ámbito comercial o del ámbito del tiempo libre. No hubo ninguna alteración, pero sí un mes después y en muy poco tiempo hubo una alteración significativa de nuestra vida cotidiana, puesto que la emergencia sanitaria sí que tuvo como consecuencia una reconfiguración de todos los tiempos, las normas sociales, los espacios y también, y aquí seguro que estáis de acuerdo conmigo, del currículum desde muchos puntos de vista, ¿no? Del sistema educativo, ¿no? Los tiempos, los espacios, la organización docente, las metodologías, ¿no? La irrupción de la enseñanza online con todos sus desajustes, etcétera, ¿no? Es decir, que estamos en emergencia climática, no nos hemos enterado todavía. Sí nos hemos enterado de que estuvimos y estamos en emergencia sanitaria, y ahora tenemos también otro tipo de emergencia, no sé cómo calificarla, asociado con un conflicto que no era ni cuando en enero se sitúa en primer plano la emergencia climática, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos en emergencia climática? A mí me gusta mucho enseñar esta gráfica, puesto que nos ayuda a ver en el tiempo, ¿no? Lo excepcional de la situación en la que estamos, ¿no? Esto es una gráfica construida hasta 1958 con datos de la composición de la atmósfera extraídos del hielo fósil, ¿no? En distintos sondeos en el Ártico y en el Antártico fundamentalmente, y a partir de 1958 con los datos de medida del CO2 y del CO2 equivalente que se hacen en el observatorio de Mauna Loa, que están en las Islas Hawái, que es el primer observatorio que empezó a medir en la década de finales de los 50 de forma sistemática la concentración diaria de CO2, ¿no? Y que nos da, digamos, una serie temporal muy significativa, ¿no? Ahí tenéis la concentración de CO2 en partes por millón en la columna vertical, y en la columna horizontal miles de años, ¿no? Y representados los últimos 800.000 años, ¿no? Y ahí veis que en los últimos 800.000 años la concentración de CO2 osciló, ¿no? Con un piquito ahí hace unos 350.000 años que casi toca las 300 partes por millón, pero oscila más o menos entre 270, 75 partes por millón y 170, 160 partes por millón. Cuando se acerca a los 270 estamos en periodos calientes, ¿no? Que son digamos, las partes altas de este quebrado, y cuando baja por debajo de las 200 partes por millón entramos en periodos glaciares, ¿no? Y ahí veis que ahí aparece una figurita humana, porque eso representa la aparición del Homo sapiens, ¿no? Nuestra especie no surge en África por casualidad, porque aparecen hace aproximadamente 270.000, 80.000 años, ¿no? Y surgimos en pleno periodo glaciar, y África era una de las pocas territorios del planeta que no tenía un clima auténticamente gélido. Pensar que en este momento la península ibérica, la mayor parte de la península ibérica, hace 270.000, 250.000 años, estaba completamente cubierta de hielo, con varios metros o incluso en algún lugar seguramente algún kilómetro de hielo,
por encima de lo que ahora está la superficie de la península, ¿no? Esto nos indica que la evolución natural del clima, que pudimos reconstruir de forma muy clara en los últimos 800.000 años, con bastante precisión el último millón de años y con un margen de error más o menos tolerable en los últimos 15, 16 millones de años, nos indica que hay una correlación entre la densidad, digamos, ¿no? La presencia, ¿no?, de CO2 en la atmósfera y la temperatura, ¿no? Y ahí vemos, ¿no?, cómo hay una línea, ¿no?, roja, primera, que esto no está en la curva, en la gráfica original, que sobrepasamos más o menos en el año 1920, donde pasamos por primera vez de forma clara la línea de las 300 partes por millón, es decir, ya casi cuando llevamos casi un siglo de revolución industrial, ¿no? Y ya en el año 2013 pasamos las 400 partes por millón y seguimos creciendo, ¿no? El último récord lo batimos en el hemisferio norte en junio del 2021, en donde ya pasamos las 420 partes por millón, y este año, según todas las indicios, pues llegaremos a las 423 partes por millón. Y esta subida, fijaros que esta línea entra en un periodo cálido hace aproximadamente 13.000, 14.000 años en el Holoceno. En este momento es cuando se produce el paso del paleolítico al neolítico, cuando empezamos a domesticar las plantas, domesticar los animales, digamos, a conformar sociedades humanas cada vez más complejas, en parte precisamente, primero, porque hay un periodo cálido, y segundo, porque en términos relativos es un periodo cálido que dura un número de años suficiente como para que en distintas generaciones podamos asentarnos en el territorio y desarrollar nuestra cultura y nuestra civilización, ¿no? Y el despegue definitivo se inicia con la revolución industrial, pero claro, eso ya está pegado a la última línea y en este momento estamos rebasando los 400 partes por millón de forma muy clara. Y esto es una excepcionalidad absoluta en la historia del clima, y la única variable que explica esta situación somos nosotros, es nuestra especie. Frente a esta situación tenemos una esperanza, que podemos decir que aquella que es la mejor que tenemos, porque no tenemos otra de respuesta, que es el Acuerdo de París, ¿no? Supongo que tendréis alguna información. Es un acuerdo al que se llega en el 2015. El intento anterior para sustituir el protocolo de Kioto, que fue el primer acuerdo para tratar de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, en el 2007 en Copenhague fracasó. En el 2015 se consigue un acuerdo, y un acuerdo que básicamente lo que pretende es que al final de este siglo la temperatura media no supere el 1,5 grados, o en todo caso no sobrepase los 2 grados centígrados, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero un acuerdo en el cual nos ponemos como dos objetivos distintos lleva a desconfiar sobre la certidumbre que tenían los encargados de configurar este acuerdo, de que el objetivo más ambicioso y deseable, que es limitar el calentamiento global a solo 1,5 grados centígrados, se pudiera conseguir, ¿no? Pero es lo que tenemos, ¿no? Es legalmente vinculante, pero a diferencia del protocolo de Kioto, que establecía objetivos de reducción de emisiones vinculantes para los países más desarrollados, en este caso no hay objetivos vinculantes, sino compromisos voluntarios que lo único que hay que cumplir, si se firma el acuerdo, es a decir realmente si se están cumpliendo o no, lo que se llama el principio de transparencia. Y esto es pues un compromiso, digamos, relativo. Otro problema es que no hay sentimiento de urgencia. De hecho, se habla de que los objetivos para alcanzar ese 1,5 grados tienen que cumplirse tan pronto como sea posible. No sé qué pensáis de un acuerdo en el cual el plazo de aplicación se define de forma tan flexible, tan pronto como sea posible. Imaginaros que vais al notario, firmáis una hipoteca con un banco y ponéis una cláusula donde diga: y devolveremos el dinero tan pronto como sea posible. Seguro que el banco no acepta, ¿no?, esa cláusula en la hipoteca. Pues bueno, digamos que tenemos una hipoteca con un objetivo de cumplimiento que es tan elástico como que tan pronto como sea posible. Y una novedad con respecto a Kioto es que se incorpora dentro del articulado
el artículo 12 que habla precisamente sobre la activación de recursos educativos, de formación, información y sensibilización como parte del desarrollo, ¿no?, de las acciones de reducción de emisiones de los países firmantes. El protocolo entró en vigor en el año 2016, es decir, ya hace 5 años que teóricamente está en vigor, aunque la primera revisión, digamos, a fondo se va a hacer aún en el año 2023, bueno, aún el próximo año. Y me gustaría que os fijaseis en esa foto, ahí se ve el final de la conferencia de París, vemos ahí a Hollander, ¿no?, que era el primer ministro de Francia, Ban Ki-moon, secretario de las Naciones Unidas, y me gustaría que os fijarais en esta mujer, Christiana Figueres, que en ese momento era la presidenta de la conferencia, digamos, la principal responsable de este acuerdo y la presidenta de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y os pido que os fijéis en ella porque después me volveré a referir a un material que tiene que ver con su autoría, ¿no? Bien, ahí tenemos el artículo 12, que tampoco dice, ahí tenéis a Christiana Figueres, ¿no?, que es costarricense, por cierto, ¿no? Y ahí tenemos el artículo 12, que tampoco dice demasiado, ¿no? Dice que, bueno, tenemos que adoptar medidas que contemplen la mejora de la educación, la formación, la concienciación, la participación y el acceso público a la información sobre el cambio climático, ¿no? Cuando acabó la conferencia de París con esa sensación de euforia, rápidamente se aplanó un poco esa euforia porque se dieron cuenta de que teníamos establecido, ¿no?, el objetivo final para este siglo, limitar el calentamiento global a 1,5 grados, y si no puede ser 1,5 grados como mucho, a 2 grados centígrados, pero nos falta una hoja de ruta, es decir, cómo conseguimos ir desde la situación actual, donde estamos emitiendo unas 41 a 42 gigatoneladas, que es lo que se representa en esta columna que veis a la izquierda, de CO2 equivalente al año, a la situación equivalente en la que sería posible tener solo 1,5 grados de temperatura más. Entonces, las Naciones Unidas, ¿no?, y la Convención para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, que es, digamos, la organización operativa para el desarrollo del Acuerdo de París, le pidieron al IPCC, a esta organización también que depende del sistema de Naciones Unidas y que lleva desde los años 80 evaluando sistemáticamente la evolución del cambio climático, de sus consecuencias, de sus causas, sus consecuencias, de las posibles políticas de intervención ante esa amenaza, pues le encargó un informe para trazar, digamos, la ruta, ¿no? Y lo que hizo el IPCC es sacar un informe que desde mi punto de vista es el informe más importante de esta organización desde que se fundó, ¿no?, el calentamiento global a 1,5 grados, que se publica en el año 2018. Y en este informe aparece esta gráfica donde aparecen los 4 escenarios, digamos, más posibles para conseguir llegar al final del siglo, año 2100, con unas emisiones compatibles con 1,5 grados de temperatura o, en el peor de los casos, con 2 grados de temperatura. Y la gráfica es original del informe, pero estas 2 líneas rojas son, digamos, mi añadido, ¿no? Y si os dais cuenta, para llegar a ese objetivo deseable del 1,5 grados, puesto que el cambio climático no lo vamos a poder parar, el planeta se va a calentar como mínimo 1,5 grados de aquí a final de siglo, pero ahí hay dos estaciones intermedias, ¿no? En el año 2030, para que este objetivo del 1,5 grados sea posible, tendríamos que haber reducido, según 3 de los 4 escenarios, las emisiones de gases de efecto invernadero prácticamente a la mitad, es decir, de 40, 41, 42 gigatoneladas, ¿no?, de CO2 al año, tendríamos que pasar a 20, 17, 18 gigatoneladas de CO2 al año. Y en el año 2050, en todos los escenarios, tendríamos que estar cerca del cero neto. ¿Qué quiere decir esto? Tendríamos que estar emitiendo prácticamente lo mismo que los sumideros naturales de la biosfera, fundamentalmente los océanos y los bosques o la vegetación, son capaces de absorber. Es decir, el cero neto no es cero absoluto, ¿no? El cero emisiones es imposible, porque para conseguir cero emisiones tendríamos que quedarnos
todos los casi 8.000 millones de habitantes quietos parados, ¿no? Sin hacer absolutamente nada. Bueno, ni siquiera comer, ¿no? Y eso es imposible. Lo que tenemos que aspirar es a un nivel de emisiones compatible con la capacidad que tiene la biosfera para retirar esas emisiones de la atmósfera y situarnos en torno a los 300, 350 partes por millón de CO2 en la atmósfera, que sería compatible con ese grado y medio de temperatura, de incremento de la temperatura, de la temperatura media, ¿no? Y la realidad nos demuestra que estamos muy lejos de avanzar en esa línea, ¿no? Si el objetivo es dentro de 9 años, ahora 8 años, ¿no? En el 2030, alcanzar, tener una reducción de la mitad, ¿no? Lo que nos dicen los datos es que no hemos ni siquiera empezado a frenar, ¿no?, las emisiones, ¿no? Aquí tenéis las emisiones también en gigatoneladas, la columna vertical, desde 1990 hasta 2021, hasta el año pasado. Las cifras del año pasado todavía son una proyección, porque todavía se están ajustando, ¿no?, para los datos definitivos, pero es una proyección con un margen de error bastante pequeño, entre un 4 y un 5% de incremento de emisiones el último año. Veis que hubo en todo este histórico, desde los años 90 hasta el presente, solo hubo 2 momentos donde se redujeron las emisiones. El primer momento es cuando se disuelve la Unión Soviética, ¿no?, y el sistema productivo, sobre todo la industria pesada de la antigua Unión Soviética y de los países del Pacto de Varsovia se desploma, ¿no? Ahí hay una caída de las emisiones de en torno al 3,1%. El último momento ha sido la crisis del 2008-2009, donde hay una caída modesta de las emisiones, pero si os fijáis rápidamente, en los siguientes años, 2010, 11, 12, 13, ya rápidamente nos recuperamos de esa caída de las emisiones, ¿no? La última caída, obviamente, fue en el año 2020, donde la pandemia se considera que supuso una reducción global de las emisiones de CO2 en torno al 5,4%, es decir, muy importante, importantísima. Lo que sucede es que no redujimos por aplicar medidas de mitigación o políticas de mitigación de emisiones, sino porque la pandemia obligó a parar el sistema productivo, a parar el turismo, los transportes, los transportes de mercancías, ¿no?, el consumo, y eso pues conllevó obviamente una reducción de las emisiones. Pero en el año 2021, sin ser un año completo de recuperación, pues ya implicó que prácticamente nos volviésemos a situar a niveles de emisiones del año 2019 y con una tendencia además ascendente. Prácticamente ya recuperamos, digamos, en términos negativos, obviamente, el territorio perdido, ¿no?, durante el año de la más, digamos, más intenso de la pandemia, ¿no? ¿Por qué no actuamos ante esta situación? ¿Por qué, a pesar de que llevamos realmente incluso más de un siglo, porque la cuestión de la alteración del efecto invernadero científicamente ya se descubrió, entre comillas, a finales del siglo XIX, ¿no?, y con mucha claridad ya en los años 60 y 70 del siglo pasado? ¿Por qué no actuamos ante esta situación de emergencia climática, ¿no? Bueno, los estudios que hacemos para explorar las dimensiones sociales, las dimensiones psicológicas, las dimensiones culturales de la percepción y de la representación del cambio climático nos permiten identificar una serie de barreras que aquí en esta diapositiva articulo en esas 3 tipos de barreras, ¿no? Por una parte, las barreras para el conocimiento. Realmente el cambio climático es un fenómeno muy complejo y abstracto. Yo a mis alumnos les digo que el cambio climático no existe, y ciertamente no existe. Es una representación científica, es una abstracción científica sobre el clima, que es otra abstracción científica que se obtiene a partir de la medida de distintos parámetros sobre el tiempo atmosférico,
en periodos de tiempo que se miden en centenas o en milenios, ¿no? Es decir, pero nosotros no podemos percibir el clima y tampoco podemos percibir realmente, en sentido estricto, el cambio climático, ¿no? Es además un fenómeno contraintuitivo, ¿no? Es decir, no se manifiesta siempre en base a lo que entendemos que es básico. Por ejemplo, el cambio climático provoca o puede provocar olas de frío intenso, cuando de lo que estamos hablando aparentemente es del calentamiento, ¿no? O del calentamiento global. Pues Filomena, hace un par de años, ¿no? Fue una consecuencia con casi total certeza del cambio climático y de sus efectos precisamente en la inestabilización del Polo Norte, ¿no? Del océano ártico, ¿no? Que provoca que en determinados momentos, ¿no? La corriente del jet stream se descontrole y permita que bolsas de aire frío de latitudes muy al norte penetren hasta casi el Mediterráneo o directamente hasta el Mediterráneo, ¿no? Bueno, pues eso es contraintuitivo, ¿no? Pensamos en el cambio climático como que cada vez va a hacer más calor, pero de repente tenemos un episodio de un frío intenso, ¿no? También hay barreras para la valoración. Por ejemplo, sabemos que la relevancia personal y social del cambio climático es relativamente baja. Es decir, cuando le preguntamos a las personas si el cambio climático está entre sus preocupaciones principales, usualmente nos encontramos que no. Y cuando preguntamos a las personas sobre cuáles son sus principales preocupaciones, el cambio climático prácticamente no aparece nunca, ¿no? O solo aparece si coincide con algún momento extremo en alguna sociedad en concreta, con algún fenómeno extremo, con el impacto de un fenómeno meteorológico extremo, ¿no? También hay una tendencia a pensar que el cambio climático no me va a afectar a mí personalmente o a nosotros como sociedad, ¿no? A considerar que va a afectar a otros, ¿no? Y que va a afectar a las sociedades humanas, pero más hacia el futuro. Es decir, tendemos a deslocalizarlo espacial y temporalmente, ¿no? A considerar que nosotros, ¿no? Sobre todo los que vivimos en las sociedades más desarrolladas y que tenemos más recursos para responder a las consecuencias del cambio climático, que no es una amenaza inminente, ¿no? Que podemos, digamos, considerarnos al margen de dicha amenaza. Y después hay muchas barreras para la acción, ¿no? Por ejemplo, en las sociedades contemporáneas, aunque tengamos información, seamos sensibles a esa información, es muy difícil actuar coherentemente entre esa información y esa valoración y las prácticas y los estilos de vida que la sociedad nos proporciona. Yo puedo pensar que solo voy a utilizar transporte público para moverme, pero por ejemplo que yo vivo en la Galicia rural, si tengo que depender del transporte público para atender mis obligaciones profesionales o familiares, difícilmente podría responder a esas obligaciones, ¿no? Faltan contextos meso y macro facilitadores, ¿no? Muchas veces queremos cambiar nuestros estilos de vida, pero el mercado o las infraestructuras o los modelos estándares de vida no lo facilitan. Y después hay una tendencia a considerar, y esto tiene que ver precisamente con las emociones, a que es un problema tan grave, tan amplio, ¿no? Que yo no puedo hacer nada, ¿no? Y ahí aparecen los fenómenos que ahora están estudiándose de ecoansiedad, solastalgia, ¿no? Que es esta melancolía ante la naturaleza que se pierde y que no somos capaces de revertir, la ecofatiga, ¿no? Nos cansamos de hablar de los problemas, pero no los podemos solucionar y por lo tanto nos producen angustia y nos acercan a la depresión. Y después, todas estas barreras que podemos, digamos, diseccionar se alimentan de barreras estructurales, ¿no? Barreras estructurales que tienen que ver básicamente con el modo de producción y consumo. A mí me gusta mucho enseñar esta gráfica porque siempre que la enseño digo que esta gráfica nos da una noticia buenísima y nos da una noticia malísima. ¿Cuál es la noticia buenísima? Bueno, pues que ahí lo que vemos aquí es la población del planeta repartida en deciles de riqueza. Este sería el 10% de la población más rico, ¿no? Este sería el último escalón, el 10% de la población más pobre. Y resulta, y son datos de 2016, ¿no? Aquí tenéis el informe para ir a la fuente de los datos, que el 10% de la población más rica
es responsable de prácticamente el 50% de las emisiones derivadas de los estilos de vida. Y el 30% de la población más rica del planeta es responsable prácticamente del 80% de las emisiones. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que si solo el 30% de la población del planeta decidiese actuar en consecuencia con los objetivos de mitigación, de reducción de emisiones, tendríamos en gran medida el objetivo del grado y medio encauzado. ¿Cuál es la mala noticia? Probablemente este 30% más rico, entre los cuales casi todos los que estamos ahora aquí conectados seguramente nos encontramos, es seguramente el que menos motivación y menos interés tiene en alterar significativamente sus estilos de vida o nuestros estilos de vida. Fijaros que el 50% más pobre solo es responsable del 10% de las emisiones derivadas de los estilos de vida. Y digo más, es probable que este 10% necesite incrementar sus emisiones porque todavía no es capaz de satisfacer con dignidad sus necesidades más básicas, ¿no? Alimentación, vivienda, salud, ¿no? Disponibilidad de agua potable, disponibilidad de servicios básicos, ¿no? de protección y de salvaguarda social, etcétera. Aquí tenéis estos datos, pero actualizados. Este es un informe de Chancel Piketty, del equipo de Thomas Piketty, que os recomiendo que consultéis, porque es un informe sobre la desigualdad mundial, pero aparte de analizar la desigualdad de renta, que es lo usual en este tipo de análisis, también analiza la desigualdad en términos de emisiones de carbono. Y ahí tenéis la misma gráfica, pero en 3 grupos, ¿no? Aquí tenemos la participación en las emisiones en porcentaje, el 1% más rico de la humanidad, es decir, el 1% más rico es solo ese 1% responsable del 17% de las emisiones. Y el 10% más rico es responsable, aquí estaría también este 1%, del 48% de las emisiones. Las, entre comillas, clases medias serían responsables del 40% y el 50% inferior, el menos rico, la mitad de la población mundial prácticamente, solo es responsable del 12% de las emisiones, ¿no? Esto es un dato importante. Fijaros qué implicaciones tiene este dato. Aquí tenemos la gráfica para Estados Unidos, ¿no? Tenemos aquí el año 2019, que es la primera gráfica, y después aquí en la segunda gráfica tenemos cómo debería de ser el escenario en 2030 para cumplir el objetivo del grado y medio del Acuerdo de París, ¿no? Lo que vemos en la primera gráfica de la izquierda, aquí son toneladas de CO2 equivalentes per cápita año. El 10% más rico emite 74 toneladas per cápita año, el habitante, digamos, del 40% de clase media, 22 toneladas per cápita año, y el 50% más pobre, 9 toneladas per cápita año. Y el promedio son 21 toneladas per cápita año. Para cumplir el Acuerdo de París, ahí tenéis 10 toneladas, ¿no?, de CO2 per cápita año, tendríamos que ajustarnos en una situación de equilibrio a 10 toneladas per cápita año a nivel global, ¿no? Y aquí, fijaros, ¿no? Esto implica que el más rico, el 2% más rico, tendría que reducir en un 87% sus emisiones, ¿no? Las, digamos, para hablar coloquialmente, las clases medias en prácticamente la mitad, de 20 a 10 toneladas de CO2 equivalente per cápita año, pero fijaros, en los mismos Estados Unidos, la mitad prácticamente de la población, la mitad más pobre de la población, tendría la opción incluso de incrementar, poco, pero de incrementar sus emisiones de gases de efecto invernadero para satisfacer sus necesidades más básicas, ¿no? Aquí tenéis la misma gráfica, pero para China, ¿no? El 10% más rico en China emite unas 36 toneladas de CO2 equivalente al año, es casi la mitad, o un poco menos de la mitad que en el caso de Estados Unidos. La clase media solo 7,2 toneladas y el 50% más pobre no llega a las 3 toneladas de CO2 per cápita año, ¿no? Y el promedio de China estaría por debajo del 10%, ¿no? Estaría en unas 8 toneladas de CO2 equivalente per cápita año, ¿no? En el caso de China, para cumplir el Acuerdo de París, el top 10%, el 10% más rico tendría que reducir casi en un 73% sus emisiones,
pero el resto de la población tendría la opción de incrementarlas. Las clases medias, entre comillas, el 40%, y las clases bajas prácticamente un 228%. ¿Por qué? Porque aquí no tienen energía suficiente para satisfacer sus necesidades. Es decir, que el problema realmente lo tenemos tanto aquí, ¿no?, como aquí, en el 10%, ¿no? Es decir, en las emisiones, ¿no?, en el consumo de energía, en el consumo de materiales, en la generación de emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de los estilos de vida de la población más rica. Una buena noticia: somos relativamente pocos los que tenemos que cambiar. Mala noticia: somos los que menos motivación, interés o horizontes de cambio planteamos, ¿no? Esta situación, ¿qué retos urgentes? Fijaros que pongo urgentes en amarillo porque la variable temporal es aquí fundamental. ¿Qué retos implica la emergencia climática para la educación, ¿no? Desde mi punto de vista, los retos son tres, ¿no? El primero es la urgencia, ¿no? Es decir, tenemos que situar la crisis climática en el centro de todas las agendas públicas, ¿no?, de la agenda política, de la agenda mediática, pero también de la agenda educativa. Y el tiempo aquí es una variable de respuesta fundamental. En el año 2017, Cristiana Figueres, ¿os acordáis? La que estaba en la foto finish de la cumbre de París, de la COP de París, donde se aprueba el Acuerdo de París, celebrando ahí con las manos en alza, ¿no?, que habíamos llegado a un acuerdo. En Nature Climate Change del 2017 publica un artículo con otros autores de este mundo del análisis de la crisis global y de la crisis climática, y está Johan Rockström, que a lo mejor os suena también, ¿no? Un artículo donde precisamente habla de 3 años para salvar nuestro clima, publicado en el 2017. Y lo que hace en este artículo este grupo de autores, de competencia y de conocimiento incuestionables sobre el cambio climático y sobre las políticas de respuesta al cambio climático, es que para llegar al horizonte del año 2020 en el itinerario de cumplir los objetivos del Acuerdo de París, había que cumplir 6 condiciones básicas, ¿no?, puesto que, como decía en ellos, cuando se trata del clima, el tiempo lo es todo, ¿no? ¿Se han cumplido estas condiciones en el año 2022, en el que estamos ahora? Pues ya os puedo adelantar yo que no. En 2 de las 6 hubo algún avance, pequeño, pero hubo algún avance, pero en las otras 4 estamos completamente fuera de esta proyección que hacen estos autores en el 2017. Y ya solo nos quedan 8 años hasta el año 2030, ¿no? A mí me gusta mucho este timeline del cambio climático, donde, bueno, ahí hay un juego humorístico con la línea del tiempo, ¿no? Pasamos del momento en que, bueno, el cambio climático no es real, ¿no?, que pudo durar hasta los años primeros 2000 incluso, ¿no?, en la última década, ¿no?, que estuvimos dándole vueltas a si el cambio climático, aunque era real, si era realmente, estaba causado o no por el ser humano, ¿no? Pasamos ya los últimos años a, ups, aquí está sucediendo algo muy grave, y yo no tengo muy claro si estamos ya en esta línea que separa el ops del fac o estamos ya en el fac, ¿no?, en el momento en el cual ya la capacidad de reacción es poca o casi ninguna, ¿no? Pensando que todavía estamos en un momento en que podemos reaccionar, el segundo reto es que tenemos que situar precisamente el cambio climático en un lugar que sea relevante para la ciudadanía en general y que entendamos cuál es su potencial de amenaza, ¿no? Es decir, convencernos de que este no es un problema más en la piscina, sino que es el problema más importante que tenemos ahora en la piscina, pero paradójicamente sin generar sobredeterminación. Aquí aparece una dimensión emocional que es muy importante, ¿no? Y entre los que estamos en el campo de esto de la educación y la comunicación del cambio climático, siempre nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede educar o comunicar una catástrofe a cámara lenta? Puesto que, a pesar que el cambio climático es un cambio extremadamente rápido desde el punto de vista de la evolución del clima, desde la evolución, digamos, natural del clima, desde el punto de vista de la percepción humana y de la percepción colectiva humana, es una catástrofe a cámara lenta, ¿no? Y aquí tenemos muchas explicaciones ante las que podemos actuar, ¿no?
porque si es importante el cambio climático, seguro que todos los que estamos ahora conectados aquí coincidimos en eso, porque no es relevante, ¿no? Y cada explicación nos ayuda a pensar posibles intervenciones, ¿no? Y tenéis una categorización de los trucos que utilizamos a nivel individual y a nivel cultural, y a nivel social, a nivel colectivo, para pasar, digamos, el cambio climático a un segundo plano, y ante todos estos trucos, ¿no?, podemos actuar. No me voy a detener en ella, pero me gustaría que lo tuvieseis en cuenta, y si queréis podéis ir ahí a la fuente que está anotada en el margen de la presentación, ¿no? Y aquí, claro, tenemos la tarea de romper el silencio climático. De alguna forma se estaba consiguiendo con el efecto Greta en el año 2018-2019, en la cumbre de Madrid, ¿no? Un poco también con el impulso de la COP de París, ¿no?, de la COP donde se acuerda, pero de repente en el año 2020-2021, con la pandemia, volvemos a entrar, digamos, en otro periodo de silencio climático, porque el único problema que veíamos en la piscina, porque estaba ahí y obviamente era muy importante, era el problema de la pandemia y de la emergencia sanitaria, ¿no? Y el desafío es realmente cómo situar la cuestión climática en todas esas agendas, y la agenda educativa es una agenda más, ¿no? Y además tenemos que seguir luchando con la agenda negacionista, ¿no?, que está ahí detrás tratando de distorsionar, ¿no?, la relevancia, ¿no?, y la propia existencia del cambio climático como un problema de la piscina, como un problema estructural de la piscina, ¿no? Y aquí la cuestión emocional es muy importante. Por ejemplo, ahí tenéis datos de un estudio demoscópico que hicimos en el año 2021 con una muestra representativa de la población española, y ahí veis que, bueno, que la percepción, las emociones más importantes, ¿no?, son de disgusto, impotencia, indignación y enfado, ¿no? Y la esperanza aparece ahí en último lugar, aunque también aparece el miedo, ¿no? Hay aquí como todavía, ¿no?, solo se declaran con sentir miedo ante el cambio climático más o menos la mitad de la población, ¿no? Sin embargo, esto es positivo, hay un 88% que tiene interés, pero el interés es una emoción neutra, ¿no?, ni es positiva ni es negativa, pero las emociones negativas tienen un predominio claro, ¿no?, y claramente la esperanza pues no está entre las emociones predominantes, ¿no? Y os voy a dar aquí una primicia. Estamos ahora acabando, aunque no tenemos todavía una elaboración muy grande de los datos, un estudio sobre la representación, la percepción del cambio climático en el alumnado de secundaria en España, con datos recabados a caballo entre el curso 2021 y 21-22, ¿no? Y ahí tenéis los datos a la izquierda para Andalucía, y a la derecha, me falta para Andalucía, y a la derecha para España, aunque no es toda España, son 6 comunidades autónomas, ¿no? Está la comunidad andaluza, y el conjunto de datos se refieren a la comunidad catalana, a Euskadi, Galicia, Madrid, y Cataluña y las Islas Baleares, ¿no? Bueno, escogimos esas comunidades porque en conjunto tenemos una muestra representativa de estudiantes de primero de ESO y de cuarto de ESO, que son los datos de la barra naranja y la barra azul, prácticamente representativos de un 60, casi 70% del alumnado de educación secundaria de todo el Estado español, ¿no? Y ahí veis que las gráficas entre Andalucía y España son muy parecidas, aunque los datos empeoran entre primero y cuarto de la ESO más en Andalucía que en el conjunto del Estado, y son relativamente más positivos en las emociones positivas en Andalucía que en el conjunto del Estado. Pero aquí también veis, bueno, que la preocupación y el interés son muy altos, ¿no? Pero también vemos que las emociones negativas crecen conforme pasamos del primer curso al último curso, ¿no? Y ahí tenemos un problema, digamos, también de sobredeterminación que deberíamos de tener en cuenta dentro del alumnado de educación secundaria. Todavía estamos explorando estos datos, ¿no? Y más adelante, en poco tiempo, os podríamos dar, digamos, una información más precisa de cómo influyen otras variables como el tipo de centro, porque hicimos también una categorización de los centros entre, digamos, neutros y proambientales, el género, ¿no?, las distintas comunidades autónomas, ¿no?, aunque estamos viendo que no hay demasiadas diferencias. Este más que veis aquí se refiere a si los datos están
por encima de la media española o por debajo de la media española, ¿no? Y veis que están por encima de la media española en las emociones más positivas y por debajo de la media española, ¿no?, en las emociones más negativas o en las neutras, ¿no? Bien, el tercer reto es la conexión significativa, es decir, una forma de luchar contra la sobredeterminación, contra esa idea de que es un problema tan grande, ¿no?, tan estructural, que lo que podemos hacer nosotros a nivel individual o a nivel familiar o a nivel comunitario, pues es poco relevante, ¿no? Tenemos que probar a conectar significativamente a la ciudadanía, a los distintos grupos de la ciudadanía, con las causas y con las consecuencias del cambio climático. Es decir, conseguir que no solo nos veamos como víctimas del problema, sino también como causantes, como responsables del problema y como responsables de las soluciones. Ahí aparecen conceptos como corresponsabilizar, empoderar, contextualizar el cambio climático, es decir, dejarlo de representar como un fenómeno global para contextualizar las causas y las consecuencias en el ámbito más cercano e inmediato a las personas, ¿no?, en su lugar de vivienda, en su comunidad, en su municipio, en su región, ¿no?, y tratar de generar lo que los expertos llaman ecoansiedad positiva, es decir, una tensión ante la amenaza, pero una tensión que no genera parálisis, sino genera respuestas, ¿no? En los estudios que estamos haciendo sobre cuáles serían los mejores caminos para esa conexión significativa entre la persona y el problema, ¿no?, para reducir, digamos, la distancia psicológica entre la persona y el problema, todo nos indica que los factores claves son las conexiones en la salud y las conexiones en la alimentación. Son los elementos donde las personas acaban comprendiendo mejor cómo operamos como factor causal y cómo podemos cambiar nuestros estilos de vida, salud, estilos de vida asociados con la dieta, que además son dos dimensiones relacionadas, para precisamente mitigar el problema y para adaptarnos también a las consecuencias que inevitablemente se van a producir, ¿no? Y después también necesitamos promover en los contextos donde actuemos, en los centros educativos, en los barrios, ¿no?, en las asociaciones vecinales, en los grupos culturales, en las unidades sociales donde actuemos, promover cambios factibles y demostrar su eficacia. Es decir, el cambio climático es también consecuencia de un conjunto agregado de comportamientos, pues comportamientos positivos, digamos, proclimáticos, tienen también un efecto agregado, ¿no?, para tomar conciencia también de que el metabolismo social está siendo negativo, que podría ser positivo, y demostrar además que la mayor parte de los cambios que tenemos que adoptar no solo son negativos en términos de implicar sacrificios, sino que son positivos porque producen cobeneficios, ¿no? Una alimentación baja en carbono no solo reduce las emisiones per cápita de gases de efecto invernadero, sino que también es mejor para la evolución de nuestra salud, ¿no? Problema en términos educativos, y voy allá a la última parte de mi presentación. En este momento, a nivel global, el número de sistemas educativos que integran la emergencia climática, es decir, la urgencia de transformar el sistema educativo para integrar la emergencia climática en la senda del Acuerdo de París, el 1,5 grados o los 2 grados, en este momento podemos decir que es 0. Cuando presento esta diapositiva siempre alguien me dice, no, pero yo conozco el caso de en la Polinesia, en Kiribati, tienen un programa de educación que está focalizado en todos sus niveles en la cuestión climática. Bueno, acepto que pueda haber excepciones puntuales y muy poco representativas de sistemas educativos que están ya prácticamente orientados por la cuestión de la emergencia climática, ¿no? Mitigación y sobre todo adaptación. Pero son casos muy puntuales y en todo caso los grandes sistemas educativos del planeta, países de alto nivel de desarrollo, de desarrollo medio, de desarrollo bajo, todavía no se han enmarcado en la senda del 1,5 grados, ¿no? ¿Qué pasa en España? Bueno, en la declaración de emergencia climática, que se produce en enero del 2020, se aprueba también, digamos, un colorario de medidas para los 100 primeros días, y había una, que era la 19, que hablaba precisamente de reforzar la incorporación de los contenidos del cambio climático en el sistema educativo y aprobar un plan de acción de educación ambiental para la sostenibilidad en el año 2020. Bueno, esto está muy bien, pero tiene un problema de partida.
los contenidos del cambio climático, y ahí me podéis contradecir, ya están en el currículum. El problema es que están desarticulados y no están articulados en términos de emergencia climática. Hay contenidos asociados con el clima, con el cambio del clima, con la influencia humana en el clima, pero ni mucho menos están orientados, ¿no?, para transmitir la sensación de urgencia y para provocar las respuestas relevantes y significativas que necesitamos para actuar en un corto periodo de tiempo, ¿no? En mayo de 2021 se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y contempla por primera vez en estos términos un artículo, el 35, sobre educación y capacitación frente al cambio climático, ¿no?, donde habla precisamente de forma más precisa sobre la incorporación del cambio climático al sistema educativo. Vuelvo a decir que hay que incorporar, hay que reforzar en este caso el conocimiento sobre el cambio climático. Se centra mucho en la cuestión de la actividad técnica y profesional, puesto que la estrategia de adaptación y de mitigación en España se centra mucho en la transformación del modelo económico para una economía baja en carbono, ¿no? Ese es el lenguaje oficial. Se revisará el tratamiento del cambio climático en el currículum, a eso responde algunos de los elementos de la LOMLOE. Se enmarca ese proceso en la educación para el desarrollo sostenible y se insiste en que hay que impulsar las acciones que garanticen la adecuada formación del profesorado. Vosotros me diréis si percibís que el profesorado de educación primaria, de educación secundaria, de la formación profesional está cualificada no para el cambio climático, sino para la emergencia climática, ¿no? Y después también da apuntes para la enseñanza superior, para la enseñanza profesional, que dedica prácticamente la mitad del artículo a esa cuestión, ¿no? Efectivamente, en el año, no en el 2020, pero sí en el 2021 se aprueba el PAEAS, ¿no?, que es un documento que podéis consultar en ese enlace que tenéis ahí del MITECO. Si queréis preguntarme algo sobre el PAEAS después me lo podéis decir. Uno de los ejes del PAEAS, que está muy orientado hacia, digamos, la educación no formal, es precisamente la emergencia climática, pero es un plan de acción de educación ambiental que está muy limitado porque no tiene asociado un plan de financiación, un plan concreto de financiación, si habla de fuentes posibles de financiación, pero tiene un plan de financiación concreto, es, digamos, un documento más o menos aceptable, pero no tiene un marco institucional de recursos públicos, económicos y de personal, recursos humanos para su implementación. Y lo que tenemos desde hace poco, ¿no?, relativamente, pues es la LOMLOE, ¿no?, que llevamos ya más o menos un año con ella. Y en la LOMLOE, en el texto que modifica, sabéis que es una modificación de la Ley Orgánica de Educación, de las leyes anteriores, de las dos leyes anteriores. No es una nueva ley en sentido estricto, pero sí se incorpora en el preámbulo y en algunos artículos la cuestión del cambio climático. En concreto, en el texto de la ley hay 4 referencias al cambio climático y hay una referencia a la emergencia climática que está en el preámbulo, ¿no?, y que se habla de la educación para la transición ecológica, algo que tendríamos que empezar a definir desde el sistema educativo, porque la transición ecológica nos dice obviamente que tenemos que ir hacia algún sitio, porque transitar es ir de un lugar a otro, ¿no? Lo que no está muy claro es hacia dónde tenemos que ir, ¿no?, y cómo tenemos que llegar a ese sitio, ¿no? El cambio climático aparece en el preámbulo, aparece en el título preliminar, aparece en el título 1, aparece en varios capítulos en el que se refiere al bachillerato, a la educación de adultos y a la gestión, digamos, de los centros educativos, ¿no? Y aparece ligado cambio climático y desarrollo sostenible, ¿no?, que es una cuestión que al final comentaré porque me parece relevante, ¿no? ¿Por qué me parece relevante? Porque el marco de interpretación del tratamiento del cambio climático en la LOMLOE son los ODS. Y claro, los ODS, y os voy a lanzar aquí una provocación, tienen alguna o muchas contradicciones internas muy relevantes y tienen que ver con lo de la transición, ¿no? Tenemos que hacer una transición, pero que tenemos que hacer una transición modificando parcialmente el modelo de producción y consumo que nos trajo hasta aquí, o tenemos que hacer una transición donde tenemos que cuestionar alguna de las premisas del modelo de producción y consumo que nos trajo hasta aquí. Y yo siempre utilizo esa comparación que veis ahí, ¿no? A la izquierda tenéis el ODS 8, ¿no?, trabajo decente y crecimiento económico. Tuvieron la
decencia, permitidme la ironía y la redundancia, de poner primero trabajo decente y después crecimiento económico, pero la meta 1 del objetivo 8 es mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales. Esto quiere decir que lo usual es crecer un 2,5-3% del PIB anual, y en particular un crecimiento del PIB de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. Y ahora quiero que hagáis un ejercicio de visualización. Voy a decir países y quiero que mentalmente vayáis sumando así de forma, a grosso modo, la población de estos países, ¿no? Voy a decir China, India, Pakistán, Bangladesh, Sudáfrica, Nigeria, Brasil, México, Indonesia, ¿no? Filipinas, ¿no? Me queda por ahí alguno más. Fijaros que con esos países sumamos aproximadamente esos 3.800 millones de habitantes de los que hablaba el informe del grupo 2 del IPCC, que están ya viviendo en puntos calientes, ¿no? Por los impactos del cambio climático, ¿no? Pues bien, si prácticamente la mitad de la humanidad tiene que crecer al 7% anual del PIB de aquí al 2030, sabéis que los ODS es una agenda para el año 2030, eso significaría que su Producto Interior Bruto, el Producto Interior Bruto de esos países, de más de la mitad de la humanidad, tendría que multiplicarse un 100%, es decir, tendría que pasar de 100 a 200, ¿no? Y ahora pensar la cantidad de agua, de recursos energéticos, de recursos minerales, de alimentos, por una parte, de residuos líquidos, de gases de efecto invernadero, de sólidos, de productos químicos, residuales, etcétera, que generaría ese proceso. Y obviamente no tenemos planeta, ¿no? Solo tenemos un planeta, como bien dice el lema del movimiento proclimático, solo tenemos un planeta, ¿no? Y eso significaría multiplicar, duplicar, ¿no? De un crecimiento del 200 o de más del 200% en solo 10 años, ¿no? De todos esos países, ¿no? Y por otra parte tenemos el objetivo 13 de acción por el clima. Como la agenda de los ODS se aprobó antes del Acuerdo de París, lo que nos dice la agenda es que tenemos que asumir el objetivo que estaba previsto que se acordase a finales de ese año 2015 en la COP de París, ¿no? Y el objetivo de París es el 1,5 grados. Pues bien, o crecemos al 7% anual o duplicamos el Producto Interior Bruto de la mayor parte de la humanidad de aquí al 2030, o tratamos de limitar el crecimiento de la temperatura media a 1,5 grados a final del siglo, ¿no? O esto, pero el 8 y el 13 prácticamente son imposibles de alcanzar, ¿no? Y claro, esto nos sitúa ante la naturaleza más política de la cuestión de la emergencia climática, ¿no? Y ahí tenéis una reflexión que me parece que lo sintetiza de forma muy clara, ¿no? Es un error político y estratégico pensar en cómo hay que integrar la emergencia climática en el sistema educativo. Más bien hay que pensar en cómo orientar el sistema educativo en su conjunto para atender a la emergencia climática, ¿no? Y ahí, claro, el panorama internacional que tenemos nos dice que efectivamente el cambio climático, la emergencia climática, habría que decir, no tiene una presencia relevante en los planes de estudio de la enseñanza obligatoria, tampoco en la posobligatoria. El tratamiento curricular es aún meramente anecdótico y voluntario. Hay contenidos, pero no se articulan para responder a una situación de emergencia, a una situación excepcional, para cambiar rápidamente el sistema educativo y la sociedad en la que ese sistema educativo se enmarca. El tratamiento se relega a la voluntad, a la voluntariedad, al posibilismo, a la capacidad, a la cierta flexibilidad, más en unos sistemas educativos, menos en otra, que tienen algunos profesores y algunos grupos de profesores especialmente innovadores para incorporar los matices de la emergencia climática. Hay un incremento de las normativas, la LOMLOE es un ejemplo, ¿no?, para potenciar la presencia curricular de la emergencia climática, pero sigue siendo todavía un tema, digamos, relativamente secundario en el tratamiento curricular, en la práctica curricular. A nivel mundial, el principal enfoque por el que se opta es el tratamiento transversal, pero, o a través de proyectos interdisciplinares de centro, pero cada vez hay más voces que hablan de la necesidad
de identificar una asignatura o un espacio-tiempo del currículum, de la tarta de tiempo que es el currículum, específicamente para la emergencia climática. Es un tema interesante y polémico, ¿no? Y lo que hay que procurar y que cambiar son las metodologías para precisamente conseguir que el cambio climático sea relevante y sea significativo, ¿no? Bueno, ahí ya para terminar tenéis una serie de reflexiones que podéis descargar, ¿no? Y que, dado que os voy a pasar la presentación para que se pueda distribuir a partir de vuestras redes de formación, pues ahí tenéis documentos donde se tratan estos temas que podéis consultar, y nada más, quedo a vuestra disposición. Espero no haberos cansado con mi charla. Es muy difícil esto de hablar viendo para un PowerPoint, pero bueno, ahí tenéis mi referencia y también una página web donde nosotros vamos colgando nuestros materiales de investigación y también algún material educativo y alguna experiencia que estamos desarrollando asociada precisamente con la educación y con la comunicación de la emergencia climática, ¿no? Y nada más.